yo les voy a presentar mi trabajo de tesis en el cual estoy trabajando, que lleva como título Termorregulación en crías de tilapia. No sé por qué se adelantan solas las diapositivas, pero bueno. Bueno, la acuicultura se basa en el cultivo principalmente y la producción de organismos acuáticos, esto con el objetivo de atender la demanda alimenticia que regularmente va destinada al consumo humano. En las últimas décadas ha habido un incremento de esta actividad y en México en la década de los 80 pues hubo un crecimiento exponencial debido a la demanda alimenticia. La especie de estudio es Oreochromis niloticus, mejor conocida como tilapia del Nilo o tilapia del río, y esta forma parte de, de la familia Cíclide y es una especie originaria de África y presenta ciertas cualidades biológicas que la hacen apta para sistemas de cultivo. Es una especie omnívora, esto quiere decir que tiene una alta adaptabilidad a distintos tipos de alimento. Tiene resistencia a enfermedades y calidades de agua, a altos niveles de salinidad y también a bajas concentraciones de oxígeno. Y bueno, la temperatura es uno de los factores más importantes eh, eh, para los sistemas de cultivo, si no es que el más importante. Y aunque la tilapia tiene la capacidad de tolerar eh, amplios intervalos de temperatura, siendo un organismo ectotermo, pues este factor juega un papel vital en su desarrollo y en su fisiología. Existen ciertos intervalos de temperatura que favorecen el desarrollo de los organismos, la reproducción y la supervivencia. El de la tilapia se encuentra entre los 25 y los 32 grados centígrados. También están las temperaturas letales, que estas temperaturas eh, son los límites tolerables para mantener las funciones vitales y de desarrollo de los organismos y estas pueden desencadenar la muerte. Por otra parte está la preferencia térmica, que se trata de la temperatura seleccionada por los organismos y este puede variar según la especie y según el ciclo de vida. Esta temperatura puede influir en las temperaturas previas de aclimatación de los organismos. Bueno, como antecedentes, existen ciertos estudios que hablan sobre las temperaturas en tilapia, pero muy pocos específicamente sobre las crías de tilapia de Orochromis niloticus. Entre estos estudios se encuentra el de El Sayed y Caguana, que determinaron que la temperatura óptima para eh, Oreochromis niloticus se encuentra entre los 25 y los 32 grados. También está el estudio de Beamish en 1970, donde se determinó que la temperatura preferida para Oreochromis niloticus se encuentra entre los 28 y los 30 grados centígrados. También está un estudio realizado para tilapia pargo UNAM por Medina en 2018, quien determinó que la temperatura crítica máxima es de 39.2 a 43.5 grados centígrados y que la temperatura crítica mínima va de 8 a 14.9 grados centígrados. Bueno, si bien la tilapia es conocida por su tolerancia a condiciones adversas, estos organismos se encuentran expuestos a variabilidades térmicas dentro del ambiente y dentro de los cultivos debido a los cambios de temperatura estacionales. Existe un gran número de estudios que hablan sobre la influencia que tiene la temperatura en las tilapias. Sin embargo, existe poca información sobre las crías de tilapia de Orochromis niloticus. Además, por ser un estadio de vida donde los organismos son más susceptibles, esta temperatura poco favorable llega a causar consecuencias en su fisiología e incluso puede ocasionar la muerte. Es una especie con un gran interés económico y tener esta información con exactitud podría resultar de gran utilidad para los productores, ya que habría un mejor manejo desde una etapa temprana y por lo tanto un incremento en la introducción. Bueno, los objetivos de este trabajo fueron evaluar la preferencia térmica de las crías de tilapia Oreochromis niloticus a partir de temperaturas de aclimatación, evaluar la capacidad de resistencia térmica
de crías de tilapia por medio de las temperaturas letales máxima y mínima, previamente expuestas a distintas temperaturas de aclimatación. Los bioensayos se llevaron a cabo en un CIBNOR, que está ubicado en Ciudad del Conocimiento, y mi experimento se dividió en dos etapas. En la primera se acondicionó el laboratorio para mantener una temperatura estable a 20 grados centígrados, y ahí mismo se montó la mesa de gradiente térmico, que consistía en una mesa, en un tubo de PVC dividido por 6 cámaras, no sé qué pasa, dividido por 6 cámaras, en donde cada extremo en un extremo se encontraba un calentador con termostato y en el otro extremo recipientes con hielo. En las cámaras la mínima temperatura se encontraba a 18 grados centígrados y la máxima a 41 grados centígrados. La etapa 2 consistió en la determinación de la preferencia térmica y se utilizó el método agudo de Reynolds y Casterling, que consistió en seleccionar 10 organismos al azar por cada temperatura de aclimatación, y se colocó en la cámara con la temperatura más cercana a la de su aclimatación, dejando que los organismos se aclimataran por 40 minutos, y posterior a ello se iniciaron los conteos de los organismos que había por cámara durante 10 minutos durante 2 horas. Se utilizaron 500 crías de tilapia con grupos de 125 por cada tina de 100 litros. Se mantuvieron aclimatados durante 6 días con un pH de 8 y 6 miligramos por litro de oxígeno. Y aquí fue donde se llevó a cabo la determinación de la preferencia térmica. Esta es la mesa de gradiente y los organismos puestos en las cámaras. Cada uno de estos experimentos se llevó por triplicado. Para la determinación de las temperaturas críticas máximas y mínimas, de igual manera se utilizaron 10 organismos seleccionados al azar por cada temperatura también de aclimatación, y se colocaron en tinas de 50 litros partiendo de la temperatura de aclimatación para evitar un choque térmico y aumentando o disminuyendo 1 grado centígrado por minuto hasta la pérdida del 50% de los organismos y el 100% también de la población. Bueno, la pérdida de la respuesta de reflejo que hubo aquí fue el incremento de actividad de nado, generación de espuma en el agua, respiración en la superficie de agua, nado errático, posición horizontal, aletargamiento, espasmos musculares, pérdida de respuesta de reflejo del 50% de la población y pérdida de respuesta de reflejo del 100% de la población. En la parte de los resultados, en esta gráfica se muestra en el eje de las X la temperatura de la mesa de gradiente, y en el eje de las Y la temperatura, la frecuencia relativa, y todo por temperatura de aclimatación, y se observa una preferencia térmica en todas las temperaturas de aclimatación a 35 grados centígrados. En esta gráfica se puede ver que en el eje de las X se encuentra el tiempo del experimento y en el eje de las Y la temperatura. La temperatura descendió a 1.42 minutos por grado centígrado, presentando hasta los 15 grados signos de afección con el incremento de velocidad de nado, y la temperatura promedio de pérdida de reflejo se presentó a los 33 minutos y 10.7 grados, mientras esta misma del 100% se presentó a los 34 minutos y a los 9.35 grados. La LRR más baja fue a los 7 grados y corresponde a los organismos que estaban aclimatados a 20 grados centígrados. Para el gradiente térmico superior, pues aquí se presenta el eje de las X, el tiempo del experimento, y en el de las Y, la temperatura. La temperatura descendió 1.17 grados por minuto, presentando a los 38 grados signos de afección, con el incremento igualmente de velocidad de nado,
y la temperatura promedio de pérdida de reflejo se presentó a los 26 minutos y a los 42.23 grados, mientras esta misma del 100% se presentó a los 28 minutos a los 42.73 grados, y la LRR más alta de todas se presentó a los 44.23 grados y corresponde a los organismos que estaban aclimatados a 35 grados. Aquí en esta gráfica, en el eje de las X, se presenta la temperatura de aclimatación y en el de las Y la temperatura de preferencia. La línea diagonal negra que intersecta se refiere a la temperatura de aclimatación, y donde se intersecta con la temperatura preferida por temperatura de aclimatación indica que hubo una preferencia de 33.3 grados centígrados. A partir de las temperaturas máximas y mínimas de la preferencia térmica, se pudo calcular la ventana de preferencia térmica de los organismos, y aquí se representa el área de ventana térmica, que tuvo un total de 494.8 grados centígrados cuadrados, de la cual corresponde un 90.8 el PJUS máximo y un área total de 285.63 grados centígrados cuadrados corresponde al PJUS mínimo, y el PJUS y también la zona óptima, que se encuentra dividida por, se encuentra delimitada por el cuartil 25 y el cuartil 75, y es donde están las líneas verdes. El PJUS se refiere a la zona donde los organismos pueden sobrevivir, pero con un campo metabólico reducido. También se realizó un experimento de recuperación térmica en el cual se pudo observar que una vez los organismos son expuestos a su temperatura mínima crítica inferior, que fue de 7 grados centígrados, tiene la capacidad de recuperarse una vez regresados los organismos a su temperatura de aclimatación. A los 2.5 minutos sobrevive el 100% de la población, y después de los 5 minutos el 60% de la población comienza a morir. A los 15 minutos ya los organismos mueren. Bueno, como conclusiones, bajo las condiciones experimentales planteadas, se concluye que los márgenes térmicos y sus óptimos pueden variar dependiendo de la interacción de las condiciones ambientales, de estadios de vida, de especies y de estripes. La temperatura preferida para crías de tilapia Oreochromis niloticus de 0.5 gramos a temperaturas de aclimatación de 20, 25, 30 y 35 es de 33.3 grados centígrados. La temperatura crítica mínima es de 7 grados centígrados y la máxima es de 44.2 grados centígrados. La termotolerancia en crías de tilapia Oreochromis niloticus a temperaturas de aclimatación de 20, 25, 30 y 35 es mayor a temperaturas inferiores que a superiores, con 286 grados centígrados cuadrados versus 90 grados centígrados cuadrados. La recuperación térmica a temperaturas críticas mínimas en crías de tilapia Oreochromis niloticus aclimatadas a 20 grados centígrados es igual, es del 100% a los 5 minutos de exposición, y disminuye a 42% a los 10 minutos de exposición. Y bueno, esto sería todo de mi parte, y gracias por su atención.